Hoy está con nosotros Ismael El-Qudssi. Ismael es un emprendedor en serie. Después de haber trabajado en el mundo corporativo en grandes empresas como Microsoft, Telefónica, Havas Media, y haber participado activamente en el lanzamiento de dos buscadores, dos grandes intentos de competencia contra Google, que ninguno de los dos llegó, Bing de Microsoft sigue ahí peleando, y Nordstrom, el de páginas amarillas, pues la verdad no tuvo una gran vida, porque luchar contra un monstruo tan eficiente como Google no debe ser fácil. Eh, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo últimamente he dejado de utilizar Google porque casi todo se lo pregunto a ChatGPT. ¿Te pasa a ti lo mismo? Bienvenido, Ismael. ¿Qué tal? Bienvenido. O sea, muchas gracias por la bienvenida. Sí me pasa lo mismo. Y luego supongo que tu siguiente pregunta será si el SEO ha muerto, porque llevo escuchando esa pregunta 20 años. Y te diré que no, porque para salir en ChatGPT bien posicionado, también necesitas que tu página web esté bien posicionada. Pero si quieres, lo hablamos luego. Pero sí, obviamente, los hábitos de uso de los buscadores están cambiando. Algo que nos prometían que iba a pasar con Alexa de Amazon o con Siri y no pasó. O sea, si te acuerdas, hace 3 años más o menos, parecía que los buscadores se iban a morir porque todos se lo íbamos a preguntar a Alexa, y Alexa ha resultado ser un altavoz medio inteligente o medio tonto que tenemos ahora en casa medio olvidado, con lo cual el SEO sigue más vivo que nunca. Explícanos, por favor, qué es el SEO eh, y cómo las empresas se pueden beneficiar o no de él. La verdad que el SEO es la optimización para motores de búsqueda. Se asocia siempre a Google, por lo que decías, Google al final en España tiene un 97-98% de cuota de mercado. En el momento que yo era responsable de Bing, era el país donde más cuota tenía porcentualmente, porque en Estados Unidos tenía un 70 más o menos, un 70%, pero en España tenía un 98, un 99%. De hecho, yo siempre decía cuando estaba en Microsoft que Bing era el segundo buscador del mundo. Lo que pasa que lo que ocultaba era que tenía un 1% de cuota, porque nadie me lo preguntaba tampoco, pero Google la predominancia de Google es absoluta, y España es un país muy polarizado en el sentido de que Hotmail en su día tenía el 70-80% del mercado de las cuentas de email, Google tenía el 98% de las búsquedas, o sea, siempre los navegadores ha pasado igual. O sea, es un mercado en el que el player dominante pues es muy difícil moverlo y no hay alternativas. Por ejemplo, en UK o en Estados Unidos siempre ha habido varios buscadores, incluso Ask Jeeves, si os acordáis alguno, que era un mayordomo. Pues Ask Jeeves era muy famoso en ciertos países como Reino Unido, como Estados Unidos, ¿no? Eso en España no suele pasar. El líder de la categoría, en casi cualquier categoría, es muy líder y es difícil desbancarlo. Entonces, el SEO, volviendo a tu pregunta, es posicionar tus contenidos, tu página web, para salir el mejor en Google, porque, como digo, al final se reduce a Google la visibilidad, pero con este nuevo paradigma de los buscadores de inteligencia artificial, por ejemplo, para mí el SEO es visibilidad. Ya no vale estar el primero en Google, ahora tienes que estar el primero en Google, pero también en las redes sociales. Cada vez la gente más joven busca en TikTok directamente, ¿no? Y hasta hace unos años buscaban en YouTube. Con lo cual, nosotros siempre hacíamos el SEO para Google y para YouTube. Ahora tenemos que hacerlo para Google, para YouTube, cada vez más para ChatGPT, pero también para Google My Business o Google Maps, ¿no? Porque si tú buscas un negocio local, tú buscas una peluquería o buscas un cajero de un banco, normalmente lo buscas fuera de Google, lo buscas en Google Maps. Que aunque parezca lo mismo, no es igual. Así que para mí el SEO a día de hoy, en 2025, sería visibilidad para tu negocio. ¿Por qué después de una carrera corporativa de mucho éxito, con proyectos súper ilusionantes, innovadores, donde te permitían descubrir, probar, experimentar, llega un momento en que dices, bueno, pues lo voy a hacer por mi cuenta? Voy a dejar de buscar trabajo o continuar con tus posiciones como directivo en multinacionales, y me voy a crear la primera de tus empresas, que es Internet República. Bueno, yo siempre había tenido ganas de emprender. Lo que pasa que también creo que era Platón el que decía que hay que valorar a las personas dependiendo de su origen. Es decir, no es lo mismo venir de una familia eh, con background emprendedor, por así decirlo, ¿no? Con histórico de gente que ha emprendido, aunque sea abrir una mercería, pero que tu familia haya tenido una tienda o haya tenido algo por tu cuenta,
que venir de una familia como la mía, que con una aversión al riesgo tremenda, donde mi madre había trabajado toda su vida, o trabajó toda su vida en Telefónica, 30 y pico años, y con una mentalidad funcionarial como yo diría que la mayoría de las familias de España, ¿no? ¿Para qué engañarnos? Entonces, luchar contra eso es muy difícil porque son condicionamientos que nos han inculcado desde niño y es muy difícil romper eso. Como digo, no es lo mismo venir de una familia que haya tenido un carácter emprendedor o empresaria anteriormente que venir de una familia cuya meta era trabajar en Telefónica o cuya meta era, pues no sé, ser funcionario. Yo nunca he querido ser funcionario, no tengo nada en contra de los funcionarios, pero sí que quería trabajar como en una multinacional, en Telefónica o en alguna multinacional, porque era lo que había visto desde niño y era lo que para mí era el éxito, ¿no? El éxito profesional. Entonces siempre había querido emprender, pero claro, estaba en una jaula de oro, que supongo que a mucha gente le pasa, ¿no? Y aunque parezca un poco absurdo, es muy difícil salir de ahí. ¿Por qué digo esto? Porque con 23, 24 años, pues era jefe de proyecto en Telefónica, con gente a mi cargo, con proyectos muy, muy interesantes a mi cargo. Pues estuve en el lanzamiento de Nostrum, como tú decías, que era un buscador que lanzó páginas amarillas para competir en español y en portugués. Era un poco particular porque era muy centrado en el negocio de las páginas amarillas y estamos hablando de cuando no existía Google Maps. Lo digo porque esto es en 2003, 2004, con lo cual no nos podemos poner ahora, sino que en ese momento tenía su sentido. ¿Vale? Era tecnología de Fast, una compañía noruega que se llamaba Fast, que luego fue adquirida creo que fue por Yahoo, con lo cual era el tope de gama en ese momento. La única competencia a Google, que podía hacerle a Google era esta compañía, Fast. Con lo cual yo aprendí muy rápido cosas de buscadores, me gustaba mucho, hice el posicionamiento SEO de las páginas amarillas, que en ese momento cada vez que buscabas algo salían las páginas amarillas. No era tan difícil porque teníamos un PageRank que en ese momento creo que era de 8 o algo así, o sea, era una página muy, muy relevante. Y de ahí, de la nada, tuve dos ofertas para irme a trabajar a Yahoo para llevar no sé si el marketing del buscador o algo así, o para irme a Microsoft. Y además las dos fueron en un periodo de tiempo de un mes, con lo cual, bueno, me fui a Microsoft, que yo como informático de carrera era, pues, en ese momento, insisto, estamos hablando de 2005 ahora, en 2005 trabajar en Microsoft, en Microsoft, pues era como ahora trabajar en Google o en TikTok o en alguna compañía súper puntera, ¿no? Era la ilusión de mi vida. Como anécdota, te diré que cuando me voy a trabajar a Microsoft, mi madre se queda asustada, ¿no? Dice, pero ¿cómo dejas la Telefónica? O sea, llevas 5 años en Telefónica, ¿no? Como se conocía en ese momento la Telefónica, pero tú estás loco, o sea, a ti te ha dado algo en la cabeza, vas a dejar Telefónica. Entonces tuve que llevarle a la finca, que es donde tiene Microsoft las oficinas, unas oficinas chulísimas. Cualquiera que esté por Madrid, pues sabe, solamente hacer referencia a que los jugadores del Real Madrid suelen vivir en la finca, ¿no? La mayoría, con lo cual es una zona increíble, parece sacada de una película, ¿no? Los céspedes están todos cortados iguales, las flores iguales, los árboles, todo perfecto. Es como una película americana de los años 60 donde todo es perfecto, ¿no? Entonces tuve que llevarlo a la oficina de Microsoft para que viera dónde me iba, porque pensaba que me había vuelto loco. O sea, imagínate vencer esos condicionamientos que había o que hay en mi familia todavía, ¿no? Con lo cual, claro, estoy en una jaula de oro porque estoy en Microsoft y luego, después de estar 3-4 años dirigiendo el buscador de Microsoft, me hacen una oferta que no puedo rechazar en Havas Media, que de hecho fue donde coincidí contigo, y para liderar o para desarrollar un nuevo área de SEO que no existía en la compañía y luego también hacerme cargo del área de SEM, que dentro de una agencia de medios era bastante importante, pues a lo mejor tenía 20 personas al cargo haciendo SEM. Entonces, ¿qué pasa? Que por muchas ganas de emprender que tú tengas, cuando tienes un sueldo de digamos, 100.000 euros, por decir algo, cuando tienes un sueldo de 100.000 euros y tienes tu coche de empresa y tienes una cierta posición, y esto es muy importante, no confundir tu valor con tu posición, que le veo que le pasa a muchos directivos, ¿no? Se piensan que son alguien porque son el director de compras de Havas Media o de no sé qué empresa, y cuando les despiden se dan cuenta de que no valen nada. O sea, lo que valen era el puesto que era el director de compras de Havas Media, pero tú como persona no vales nada, entre comillas, ¿no? Entonces, pero en ese momento vives absorto en ese mundo, ¿no? En ese mundo en el que todo el mundo te hace la pelota, todo el mundo te invita a todos los sitios, llega Navidades y te mandan teles de plasma a la oficina como regalo, ¿no? Te hablo, insisto, hace 15 años, cuando una tele de plasma a lo mejor valía 3.000, 4.000 euros y confundes tu puesto con tu valor, ¿no? Como persona. Y claro, ¿cómo vas a emprender viviendo en ese entorno? Con lo cual, yo siempre había querido emprender, pero la suerte hizo que fuera de jaula de oro en jaula de oro y la verdad que eran trabajos muy chulos y que me divertían. No estaba solamente por el dinero, sino que pues en ese momento en Páginas Amarillas conocía a algunos de los mejores vendedores
que hay a día de hoy en el mundo de Internet y que muchos han sido fundadores de startup o han sido directores de venta de startup o de agencias muy importantes. En Microsoft conocí gente muy talentosa, en Havas conocí pues, el mundo de los medios, que para mí era totalmente desconocido y era, o sea, tuve la gran suerte de estar en 3 jaulas de oro y después de estar en 3 multinacionales de 3 sectores tan distintos, pues decidí empezar con mi agencia porque siempre he pensado que había otra. Yo creo que lo que define a un emprendedor es querer romper el status quo, querer decir, quiero hacer las cosas de otra forma. O sea, no quiero seguir rellenando Excel para que alguien en Londres o en París o en Nueva York me aprueben un plan. O sea, quiero hacer las cosas, me da igual equivocarme, pero quiero que sea mi equivocación. Porque algo que aprendí en Estados Unidos, por ejemplo, con el responsable del buscador de Google, me acuerdo que estaba en una charla con él, y él siempre decía, solo hay una vida. O sea, lo que no hagas en esta vida, a lo mejor no tienes la oportunidad de volverlo a hacer, ¿no? Y era increíble ver un tipo que era multimillonario ya, porque era el responsable de Google, contarte estas cosas. Y dije, bueno, caramba, es verdad que lo que no hagas no lo vas a poder hacer y no quería arrepentirme, no quería llegar a los 50 y tantos y arrepentirme de no montar mi empresa. Así que monté mi agencia Internet República, creo que tenía 35 años en ese momento, con lo cual no creo tampoco que haya que montar agencias o servicios a los 20 años, como nos han vendido también, ¿no? Que es eso todo de los falsos mitos, que si no eres Mark Zuckerberg y con 22 años montas Facebook, eres un desgraciado casi, ¿no? No, yo creo que cuando se trata de servicios, una cosa es montar un producto que puede funcionar muy bien o no, una nueva red social, un nuevo e-commerce de lo que sea, pero cuando montas empresas de servicios, como puede ser consultoría, agencias, diseño, etcétera, es muy importante haber trabajado en multinacionales o en empresas punteras antes y es muy importante la network, ¿no? La network de gente que conoces, tanto profesionales como clientes, porque yo, de hecho, mis primeros clientes eran clientes que había conocido en Havas, con lo cual no empecé, afortunadamente, de cero, sino que me fui, por ejemplo, con la cuenta de Vodafone, que ha sido cliente mío 15 años, ¿no? Haciéndole SEO. Con lo cual, hay que distinguir cuando emprendes en servicios y cuando emprendes en producto, creo yo, ¿no? ¿Y qué opina ahora tu madre que ve que has tenido éxito como emprendedor? Bueno, yo creo que para mi madre sigo siendo su hijo y me refiero para lo bueno y para lo malo y todavía piensan pues, que no sé ni cocinar y que no sé hacer nada en mi casa cuando es totalmente falso. Entonces, para tu madre siempre vas a ser tu madre. Eso es lo bueno. Quiero decir, en mi caso me ha ido muy bien, no me puedo quejar, pero si me hubiera ido muy mal, pues seguiría siendo mi madre, ¿no? Que muchas veces, como digo, tenemos que romper. A veces nuestros peores críticos están dentro de nuestra familia y a mucho le habrá pasado que le haya dicho su mujer, su madre, su padre o su marido, le haya dicho, pero ¿qué dices? ¿Tú estás loca o estás loco? ¿Cómo vas a montar esto? O sea, es muy importante yo creo que hay dos cosas muy importantes en la vida, tener una buena familia, pero eso no depende de ti, y tener una buena pareja, porque una buena pareja te puede arruinar tus planes y suena un poco mal decirlo, pero una pareja no es para toda la vida, con lo cual creo que no hay que renunciar a tus sueños por cualquiera que sea tu pareja, porque si lo haces, al final, cuando tu matrimonio, que puede ir mal, fracase, y las estadísticas dicen que va a fracasar, ¿vale? Cuando tu matrimonio fracase, que es lo más probable, le vas a echar la culpa de eso a tu pareja y es injusto también por ella, ¿no? Creo que al final uno tiene que decidir una buena pareja o si no, al menos ser consecuente con sus sueños o vivir amargado toda la vida. Yo reconozco que los 2 o 3 últimos años vivía un poco amargado, entre comillas, porque quería montar algo. O sea, tenía un fuego interno que me decía, vale, ya has conseguido esto, a lo mejor en Microsoft me podía haber ido a vivir a Seattle y haber tenido un puesto mundial o había podido ascender de alguna forma y tal, pero no era lo que yo quería. Yo quería hacer las cosas a mi manera y decidí o entendí que a mí lo que me llenaba más era decidir yo qué hacer con mi vida que esperar a que otros me dijeran qué hacer con mi vida aunque me pagaran más, porque los primeros años obviamente son difíciles. Yo ganaba 2.000 euros cuando monté mi agencia, ¿no? Y era mucho menos de la mitad de que ganaba cuando estaba en Havas, con lo cual también hay que hacer sacrificios, que es algo que pocas veces se cuenta cuando hablas con emprendedores, se piensan que el primer año ya vas a generar, como se dice ahora, 6 o 7 cifras. ¿Volverías a hacerlo a tu edad? Imagínate que tuvieses que empezar ahora mismo de cero otra vez. ¿Crees que Eh, tienes la energía, la capacidad y el conocimiento para volver a empezar? pues obviamente cada vez tienes menos energía, porque eso es ley de vida, aunque haya cosas que te compensen eso, pero tienes más experiencia, con lo cual la falta de empuje. O sea, yo recuerdo cuando empecé con la agencia, trabajaba literalmente 14 horas al día, no distinguía mi vida de mi trabajo. Y ahora tengo unas rutinas muy marcadas. Ahora intento, pues, a las 6 o por ahí, intentar no trabajar ya. Lo que digo, no trabajar abriendo el portátil, porque al final siempre estás mirando cosas y antes era imposible. Yo antes me iba de fin de semana y me llevaba siempre el portátil, aunque me fuera
a Ávila, a 1 hora de Madrid, ¿no? Estaba pegado al portátil y ahora no lo hago así. Y claro que emprendería, o sea, si ahora mismo cerrara mi agencia o cualquier cosa, me la compraran y me echaran de mi propia agencia, empezaría lo que sea, pero empezaría de nuevo, no hay ningún problema. Lo que no me veo es trabajando para otros, a no ser que sea como asesor o algo así, como part-time, ¿no? Pero no me veo trabajando ahora. Yo creo que cuando has emprendido, aunque te haya ido bien o mal, es difícil volver a trabajar para otros. No sé por qué, pero por lo menos ese es mi carácter. A lo mejor hay gente que es más dócil, entre comillas, y volvería a trabajar para otros. Solo volvería a trabajar para otros si admirara mucho a esa persona. Imagínate que mañana te llega alguien que dice, wow, es que es el Elon Musk de la innovación, ¿trabajarías para Elon Musk? Pues a lo mejor sí, ¿no? No puedo decir que no, pero es difícil volver a trabajar cuando has sido emprendedor. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con esa afirmación, ¿no? Una vez que has probado el sabor de la libertad, es muy difícil que te deje de gustar. Eh, Hemos hablado de tu primera empresa, del SEO, de los buscadores, de cómo los clientes encuentran a las empresas y luego ya pues, decidirán en base a otros factores si comprar o no comprar. Pero de repente, no contento con tener una empresa de éxito, decides crear con tu equipo y con tus socios una segunda. ¿Cuál es esta segunda empresa? Pues mira, como parte de Internet República nos pedían ir a eventos, llevar a influencers, que en esa época se llamaban bloggers, porque no existía TikTok. Yo siempre creo que me adelanto un poco a los acontecimientos y a veces es duro, porque ahora te cuento, montamos una agencia o una tecnología de influencer marketing que se llama Social Publi y que la lanzamos en 2015, con lo cual hace 10 años. Y claro, insisto, en 2015 no existía TikTok. Instagram no era lo que soy. Instagram era un sitio para poner fotos bonitas. Y el marketing de influencia en ese momento era ir a eventos y tuitearlo. Sobre todo tuitearlo, lo que se llamaba back channel, que era ir a un evento, ver a un ponente y tú en Twitter reproducir lo que ese ponente iba diciendo en tiempo real, o en tu blog se iba actualizando un artículo en tu blog en tiempo real diciendo de qué hablaba ese ponente, ¿no? Entonces, claro, era un contexto muy distinto al que hay ahora. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que yo dije, joder, está muy bien invitar a 20 personas a ver un partido de la selección española y que digan que Vodafone les ha patrocinado esta experiencia tan chula de ir a un hotel muy guay a ver un partido, pero va a llegar un momento en el que la gente, yo siempre he pensado que todos somos un medio. Lo que pasa es que hay algunos que tienen 10 suscriptores o 10 personas de audiencia, que puede ser tu familia, otros tienen 100, otros tienen 1 millón, pero al final todos somos un medio. Entonces yo decía, seguramente en un futuro cercano la gente, si no cobra, no va a ir a estos eventos o no va a dar difusión a un evento. Con lo cual empezamos a hacer esto y lo empezamos a hacer con listados de Excel. Nosotros teníamos listados de Excel de influencers en LinkedIn o de influencers de tecnología, de marketing, de comida, etcétera. Y empezamos así, con Excel automatizados y decidimos montar una empresa, por así decirlo, algo que pusiera en contacto, por una parte, a los influencers y a los anunciantes. O sea, montar un B2B, un SaaS, donde en nuestro mundo ideal la gente pusiera su tarjeta de crédito o su PayPal y pudiera contratar a 100 influencers en Colombia o en Perú o en Madrid para que fueran un evento, para que tuitearan un evento y nada, y que fuera todo un SaaS automático, ¿no? Ahí aprendí que lo que es SaaS y automático es un oxímoron, es algo que es imposible, no existe, por mucho que nos vendan que los SaaS son automáticos, al final requieren personas, requieren equipo de soporte, requieren equipo técnico y al final no hay nada. Desde luego, cuando oigo gente en Internet hablar de ingresos pasivos, o sea, un SaaS es lo menos ingreso pasivo que existe porque te requiere un montón de gente. Creo que Social Public, no sé ni los que somos ahora, pero somos unos 50, 60 personas en total en todo el mundo. Entonces, lo que nació como un SaaS y que iba a ser casi un robot que funcionara solo, pues no ha sido así. Y nada, empezamos con este sistema de influencer marketing que, fíjate, cuando llegó el COVID pensábamos que nos íbamos a hundir. Bueno, a todo esto hemos estado 9 años perdiendo dinero, hay que decirlo, y el año pasado fue el primer año que ganamos dinero, con lo cual no es tan fácil, ni siquiera teniendo una palanca como Internet República, que ya tiene pues referente en el sector, que te puede pasar clientes y todo, nos ha costado mucho, pero fíjate que cuando llegó el COVID, que estábamos todos con el miedo de a ver qué pasaba con esto, el primer mes fue muy duro porque se cancelaron todas las campañas, pero el COVID afortunadamente ayudó a que los influencers explotaran y todos nos vimos en casa haciendo tortillas de patata, pilates con no sé quién, entrenando con Fausto y siguiendo webinars y cosas online, ¿no? Con lo cual, eso fue un punto de inflexión bastante bueno. La gente empezó a ver que los influencers valían para algo más
que poner fotos de vestidos y de eventos. Y ahí casi que fue un poco el punto de inflexión. Lo que pasa es que nosotros, al tener tanta tecnología, pues los costes ocultos que tiene son muy altos y nos ha costado mucho pues estar en números verdes, pero afortunadamente es un sector que está creciendo mucho, 20, 30, 40% por año, y que ya el año pasado hemos conseguido ser rentables, ¿no? Y que yo creo que valdrá mucho más que Internet República en un futuro, será como Saturno que devora a sus hijos, porque es devorado por sus hijos, pues creo que Social Public puede pasar que devora Internet República, ¿por qué no? Hay una funcionalidad de Social Public basada en inteligencia artificial que me parece muy brillante. ¿Nos puedes contar cómo hay una especie, no sé si en el futuro va a ser un spin-off, o sea, como una división aparte o una empresa por sí misma, ¿no? ¿Pero nos puedes contar eso que habéis desarrollado? Sí, pues mira, uno de los problemas que tienen las marcas cuando eligen un influencer es que tiene que estar alineado con sus valores. Entonces, ¿qué pasa? Que los influencers a día de hoy son hombres y mujeres anuncio. Lo mismo te anuncian una crema un día que la semana que viene te anuncian la crema contraria, ¿no? de la marca contraria. Y nosotros siempre, cuando desarrollamos nuestros SaaS, teníamos en mente un cliente tipo L'Oréal, ¿no? Un cliente de gran potencia, con multimarca y con un posicionamiento muy alto que no querría trabajar con cualquiera. Con lo cual, para nosotros era muy importante que el influencer estuviera alineado con los valores de la empresa contratante y yo estaba obsesionado en que los influencers no fueran como de usar y tirar, no de usar y tirar, pero que no trabajaran hoy con Adidas y mañana con Nike, porque no tiene sentido, ¿no? Bueno, digo como embajadores de marca. Obviamente, claro que en nuestra vida diaria también unas veces usamos Nike y otras Adidas y son compatibles. Pero si tú quieres un embajador, lo que no tiene sentido es que ese embajador haya trabajado con tu competencia o siga llevando ropa de tu competencia aunque no le pague. Y está pasando eso. Hay gente que contrata a un embajador de zapatillas y en su día a día no siempre usa esas zapatillas, sino que usa las contrarias. Entonces, decidimos analizar todas las fotos de TikTok y de Instagram de cuentas de personas, de influencers normales, no hace falta que sean mega influencers, para ver qué marcas salían en esas fotos, ¿no? Aunque no le pagaran, insisto, porque tú en tu día a día, pues todos usamos marcas. Esto es Purificación García, eso será Hackett o cualquier marca, ¿no? Y no nos pagan por llevarlas. Pero sí que es importante que estén alineadas con la marca que te contrata. Así que estuvimos 2 años subiendo con técnicas de Machine Learning, teníamos que subirle todos los logos del mundo que se nos ocurrían, pues los logos de Purificación García, de Nike, de Adidas, no sé qué, y analizando esos logos para ver qué influencers en su Instagram o TikTok usaban esos logos. Esto era una tarea muy compleja. De hecho, mi socio Juan Roncero, pues yo creo que me daba largas porque estuvimos 2 años y yo creo que era demasiado complejo y me daba bastantes largas. Pues decía, no, es que no funciona del todo bien, no detecta bien las marcas. Fue bastante complejo. Cuando se liberó ChatGPT 3.5, hicimos esto mismo en menos de 3 meses, toda la integración en menos de 3 meses. Y ahora lo hemos llamado Brand Detector y lo que hace es eso, analiza tus 15 últimas fotos en TikTok o en Instagram y te dice qué marcas salen ahí, aunque no te estén pagando, a lo mejor de fondo sale Lacoste, porque está la tele puesta y hay una marca de Lacoste, te detecta que sale Lacoste, te dice dónde aparece, en qué parte del vídeo, en qué parte de la imagen, te dice el Earn Media Value o cuánto valdría contratarme a mí para que salga Lacoste en esta foto, pues a lo mejor te dicen 100 euros o 1.000 euros y te dice, pues, y te dice muy importante si es de pago o no, si hay una marca que está pagando publicidad en social media para promocionar ese contenido o si es totalmente orgánico. Con lo cual, ahora no hacemos campañas sin pasar el brand detector a todos los influencers que quieran formar parte de esa campaña, porque, insisto, si no, estás haciendo un daño a veces irreparable a la marca. Y esto es un ejemplo muy típico que siempre se pone, es el de Gal Gadot, que es Wonder Woman, ¿no? Para la gente que no la conozca, pues fue la imagen de Huawei, le contrató Huawei para ser la imagen de su nuevo lanzamiento y resulta que puso en Twitter, qué bien, me siento súper bien siendo la imagen de Huawei y ponía enviado desde iPhone, ¿vale? Entonces fue una cagada monumental que siempre ponemos de ejemplo cuando hablamos con los clientes sobre social public, cómo les podemos ayudar a no meter la pata en la selección del influencer. Oye, nos estamos acercando ya al final del podcast, que normalmente tiene una duración como de 30 minutos. Yo creo que eres la única persona que conozco que ha sido soldado profesional en una guerra. ¿Qué has aprendido de esa experiencia que yo creo que es única? Pues sí, yo fui militar, fui militar en la brigada paracaidista y luego la gente se sorprende porque yo no soy nada aventurero. De hecho, pues a raíz de eso odio el camping y odio todo este tipo de actividades al aire libre porque tuve que hacer muchas caminatas de 20 kilómetros
y salí un poco escaldado, ¿no? de ese tema. Pero yo era militar profesional, me apunté, bueno, fueron las primeras oposiciones que hubo para militar profesional porque, insisto, yo soy muy mayor, en esa época existía el servicio militar obligatorio y a mí me tocaba hacer el servicio militar obligatorio, así que me apunté a esto que era profesional porque podías elegir el destino y tenías, pues eso, yo elegí cosas relacionadas con telecomunicaciones, informática, etcétera, que es lo que había estudiado. Y nada, pues me mandaron a Bosnia 3 meses, justo cuando estaba terminando ya mi servicio militar, me mandaron a Bosnia, estuve allí 3 meses en Mostar. Y la verdad que para mí, pues cambió totalmente mi vida, ¿no? Porque yo era vengo de una familia humilde, pero joder, que en mi casa nunca ha faltado de nada, ¿no? Como la mayoría de nuestras casas, ¿no? Entonces, estar en un sitio donde cuando tú ibas con la bandeja de la comida vacía, ¿no? Y la tirabas a un sitio y venía gente a rebuscar en tu comida o rebuscar las sobras o llevarse un trozo, literalmente un trozo de pan o un yogur usado, o sea, un medio yogur que sobraba, ostras, te pone un poco en tu sitio, ¿no? Y dices, a raíz de eso, yo no he vuelto a tirar nada de comida, pero vamos, ni un trocito de pan, o sea, es imposible, no puedo, prefiero reventar que tirar comida. Y obviamente, pues me hubiera gustado aprenderlo de otra forma, pero fue un choque bastante duro de ver que hay gente que literalmente se estaba muriendo de hambre, ¿no? Eso sin hablar de ver el destrozo que se provocó allí, ¿no? De ver cómo estaban los edificios y sin embargo, lo que más me acuerdo siempre es del agradecimiento de la gente cuando, por ejemplo, los militares españoles tienen muy buena fama en esa zona porque pues ayudamos a la reconstrucción de esos países, porque ya no son países, son varios países de esos países, y el agradecimiento de la gente pues, era increíble, ¿no? Recuerdo que nos venían a dar cerezas en esa época, o incluso algunos nos querían pagar, nos daban monedas, que nosotros obviamente no aceptábamos, pero es increíble la barbarie que puede producir el ser humano, ¿no? Entonces, tuvo muchas cosas buenas esa parte de estar en el ejército, pero para mí me quedo con eso, ¿no? Decir, joder, siempre hay alguien que por muy mal que te pienses que estés, siempre hay alguien que está mucho peor que tú. O sea, que al final vivimos en el 99,9% del mejor mundo posible. Por mucho que nos hayan echado del trabajo, nos haya dejado nuestra pareja o cualquier cosa, o se haya muerto una persona cercana a veces, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que esas experiencias extremas nos meten en la cabeza lecciones que no olvidamos y que seguimos aplicando en nuestro día a día. Muchísimas gracias por la entrevista, por tu tiempo, que sigas teniendo tanto éxito como has conseguido tener y sigas innovando y creando nuevas ideas de negocio que os sigan facilitando a ti y a tus socios pues el poder sentiros orgullosos de lo que hacéis y recompensados por el esfuerzo. Gracias y hasta siempre.